por su gran amor. ¿Y qué sucedió luego de que Cristo resucitó y dio evidencia y dio pruebas fehacientes de que la vida es real, que la vida no es solamente acá en la tierra, sino que la vida continúa, porque el Señor se fue apareciendo, y no solamente a sus discípulos, nos cuenta la Escritura que a más de 500 en una oportunidad también se les apareció, con un cuerpo semejante al que tenemos ahora, pero glorificado. Un cuerpo que tiene una relación con el que tenemos ahora, pero glorificado, diferente. Un cuerpo que puede atravesar sustancias que son sólidas, porque se les apareció a algunos sin abrir la puerta, sino atravesándola. Y no solo eso, Él fue dando evidencias de la resurrección y luego juntó a sus discípulos, y la Biblia nos habla que les venía hablando, les venía diciendo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Él les guiará, les enseñará, Él les mostrará todas las cosas que yo les he hablado. Eso nos decía el Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo viene a hablarnos de todo lo que el Señor Jesús anduvo en la tierra enseñando, para que se haga real y eficaz el reino de los cielos. Ascendió a los cielos y les dijo a sus discípulos que se quedaran juntos y que no se fueran, para que pudieran recibir las dádivas del Padre. Y fueron allí en aquel primer Pentecostés, en ese aposento alto, como lo dice el spot que tenemos, y que vamos ya nuestro corazón palpando, queriendo vivir lo que va a ser el Pentecostés, un motivo para adorar a Dios, para honrarlo con todo nuestro ser, y que Él se manifieste en nuestra vida haciendo sanidades, milagros, salvación, trayendo almas nuevas, haciendo prodigios, que se mueva con poder la mano de Dios. ¿Usted lo quiere? Yo también lo quiero, que Dios obre en nuestra vida, porque desde ahora comenzamos a preparar nuestro corazón. Empezamos a decirle: sí, Señor, yo quiero ser parte de este Pentecostés. Y si andábamos medios débiles, medios decaídos, desanimados, o como dicen ahora: y no, estoy con el bajón, hoy no me pinta bien. No sé si se pintan, pero el término es me pinta. No me pintó ir a orar. No me pinta ir a la iglesia. Son las maneras y las formas de expresión en este tiempo. Yo quiero que a usted, a todos los que no le pinte, que le pinte venir al Señor, que le pinte orar, que le pinte llenarse de Dios, y que Dios lo transforme y que Dios renueve grandemente su vida. Que lo llene grandemente su corazón. Que seamos renovados, transformados con el poder de Dios. Quiero compartirle esta palabra. Le contaba esto como una introducción de lo que fue aquel Pentecostés, porque los discípulos de Jesús, cuando salieron de aquel Pentecostés y fueron renovados, y uno de ellos que saliendo del Pentecostés y queriendo explicar lo que estaban viviendo a las 9 de la mañana, hablaban en lenguas, parecían como ebrios, pero no estaban ebrios, estaban llenos del mosto de Dios, hablaban en distintas lenguas. Entonces él salió allí a dar a conocer, y Pedro ya era distinto. ¿Por qué? Para las personas nuevas, Pedro fue un discípulo del Señor. Pedro fue llamado por Dios. O sea, vino su hermano Andrés y le contó: he encontrado el Mesías. Entonces Pedro, que era un judío y que conocía la ley, fue y allí estuvo con Cristo. Entonces Cristo le dijo: sígueme y te llamaré Cefas. Hasta el nombre le cambió el Señor. Fue el Pedro que tuvo grandes revelaciones. Era el Pedro impulsivo, el que siempre iba, y si el Señor preguntaba algo, él trataba de decirlo. Fue el Pedro que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Pedro también que no quería que Cristo fuera a la cruz, que no quería que Cristo cumpliera el propósito por el cual había venido, y el Señor le reprendió.
el Pedro que caminó sobre el agua. Todo esto fue como una preparación cuando estaban en la escuela de Jesús, cuando estaban como discípulos del Señor Jesús, aprendiendo. Recibían revelación y de repente surgía la naturaleza humana o el enemigo quería presionar. Y ahí estaban en la escuela del Señor, como estamos nosotros ahora, aprendiendo día a día de nuestro Dios. Y hay días que tal vez tengamos revelación y hay otros días que, bueno, estamos tristes o enfermos o dolidos o sufrientes. Pedro, que vivió ese Pentecostés y salió de allí muy distinto. Anteriormente era un Pedro temeroso, que se acercaba al Señor, pero era miedoso. Pero luego de ser investido del poder, salió de aquel lugar lleno del Espíritu Santo y fue el Pedro que no tuvo más miedo. Y la palabra que le voy a compartir habla un poco de eso. Y habla de la encomienda que nos ha dejado el Señor a través del siervo de Dios a todos nosotros y que estamos intentando seguir cumpliéndola, estar juntos y unánimes en la casa de Dios. Le invito a que abra la Biblia. Luego de la llenura del Espíritu Santo hubo acontecimientos maravillosos. Siempre que había descenso del Espíritu Santo, algo sucedía, algo pasaba, las cosas no quedaban igual. Las cosas eran transformadas y qué ni decirle, las personas como también fueron transformadas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Estamos leyendo el maná y venimos leyendo de Pedro también, que era un judío neto y se le mostró un lienzo y tenía cuadrúpedos, reptiles, animales impuros. Y el Señor, el ángel, le dice, come. Y él dice, no, nunca comí algo impuro. No llames tú impuro a lo que Dios ha limpiado. Al principio no entendió la visión. El lienzo bajaba, subió de nuevo. Bajó de nuevo, subió. Bajó 3 veces para que pudiera entenderlo. A veces el Señor nos muestra y nos reitera varias veces para que tratemos de entender que Él tiene un mensaje para nuestra vida. Y cuando estuvo ese éxtasis, es decir, que en su mente él había salido, estaba su cuerpo allí, pero él estaba viendo esa visión, golpearon a la puerta. Y fue la primera vez que los judíos no le abrían la puerta a los extranjeros. Pero él fue y abrió la puerta y allí venían 12 personas que eran criados de Cornelio, un centurión, un soldado que tenía 100 personas a cargo, 100 soldados a cargo, había enviado 2 criados con un soldado para poder llegar a ese lugar y traerlo a Pedro. Pedro no sabía lo que iba a hablar. Cuando llegó a ese lugar, Pedro entendió lo de la visión. Y cuando llegó al lugar donde estaba Cornelio, estaba toda la familia, estaban los parientes, estaban los amigos, una gran reunión. Y Pedro fue el que pudo llevar las buenas noticias de salvación, el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Y gracias a eso, si bien no es el predicador de los gentiles, lo fue Pablo, pero él abrió esta puerta para que el evangelio pudiera llegar a aquellos que no eran judíos, como no lo somos también nosotros. Una puerta que se abrió después de que fueron llenos, investidos de poder. Y en el capítulo 12 cuenta una historia porque ellos predicaban, pero los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban molestos y querían que no se predicara del Cristo resucitado. El pueblo andaba hablando y diciendo que Cristo había resucitado. Esto era el común de la gente, se transmitía de boca en boca. Y los sacerdotes estaban molestos, enojados, llenos de furia. Pero comenzó una gran persecución. Pero no solamente fue la persecución de los sacerdotes. En este pasaje nos cuenta que había un Herodes, que era quien lideraba en la zona, un nieto de Herodes el Grande, que fue muy maligno, y Agripa I también fue maligno.
y quería congraciarse. Él tenía descendencia judía. El Herodes tenía una descendencia judía. Su madre pertenecía a los judíos, conocía la ley. Y por congraciarse con los judíos, entonces empezó a perseguir a los cristianos. Los cristianos del primer tiempo fueron perseguidos por los mismos líderes religiosos y también por los políticos de la época. Comenzó a perseguirle a Agripa. Y lo primero que hace, la Escritura nos cuenta de que matan al primer apóstol, el primer mártir apóstol, que fue Jacobo. Jacobo había participado, era también un discípulo de Cristo, había estado con Cristo en la transfiguración como Pedro. Jacobo era hijo de esa mujer que dijo, quiero que uno de mis hijos se siente a tu lado y el otro a tu otro lado. Y el Señor dio una respuesta coherente a esto que estaban pidiendo. Habían matado a Jacobo a espada, le habían cortado la cabeza. La persecución era terrible, era tremenda. Y a Pedro ya le habían encarcelado. Empezó a predicar el Evangelio y tuvo que padecer. En el capítulo 5 nos habla de Hechos de los Apóstoles, que fue encarcelado. Y en esta ocasión también, para congraciarse con los judíos, este Herodes, era la época de la Pascua, nos cuenta la Escritura, y lo llevó y lo encarceló. Vamos a leer lo que nos dice la palabra. Capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pedro, que venía predicando por el Espíritu Santo, era del vulgo, pero hablaba como un gran catedrático, como que había tomado los rollos y se lo podía explicar, y hablaba, el tema era la muerte, la crucifixión, pero la resurrección de Cristo, lo cual es el corazón de la fe cristiana. Y nos dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Era la tercera vez que estaba preso por llevar el Evangelio, por llevar las buenas noticias, por llevar a Cristo, que había ya vuelto a la vida. Entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y esto es el tema que nos reúne. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es lo que vamos a hacer en este tiempo nosotros, si queremos ver la mano de Dios en la salvación de vidas nuevas, en la sanidad de nuestra vida y en la liberación. La iglesia hacía oración sin cesar, es decir, que se reunían. ¿Sabe dónde estaba la iglesia? En una casa de familia, en un hogar. Así que nosotros tenemos también grupo de gente que está en las casas y que hoy le decimos trincheras, y que el siervo le llama trincheras blindadas. Así que las trincheras, hasta este Pentecostés, la encomienda es que sigamos clamando, que sigamos orando. La iglesia, cuando nos reunimos acá, que oremos, pero ¿cómo? Sin cesar. Esto quiere decir continuamente. Estamos siendo convocados, cada uno de nosotros, para que oremos a Dios. Pero no oremos de boca, no oremos superficialmente, sino que oremos creyendo con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, para que la obra de Dios sea hecha en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Así vamos a orar, ¿no? Desde quien le habla y todos los que se quieran sumar. Hay poder en la oración, ¿usted lo cree? Trincheras blindadas, vamos a estar orando, pero orando por fuera con fervor. Nuestra llama adentro encendida, nuestra alma sabiendo lo que estamos diciéndole a Dios con todo nuestro corazón.
abierto y puesto allí. La oración, vamos a perseverar en esa oración para que de esa manera también podamos cada uno de nosotros vivenciar la gracia abundante de Dios descendiendo sobre todos aquellos que claman, todos aquellos que ruegan, todos aquellos que piden. La iglesia hacía oración. Era un grupo de creyentes que estaba en la casa de una persona y estaban orando y clamando, habiendo ya perdido a Jacobo, y el tiempo era peligroso. Entonces se enteraron de que había sido puesto preso Pedro. El Señor a Pedro lo fue a buscar para darle ministerio personalmente. Pedro, ¿me amas?, le dijo. Y 3 veces para darle el ministerio que tenía que llevar. Y si nosotros leemos las cartas de Pedro, nos damos cuenta que él cumplió el ministerio que el Señor le dio personalmente a él. Lo llamó cuando se había ido al mar de Tiberías a seguir a las redes, pero el Señor lo atrajo nuevamente y Pedro pudo volver a Jerusalén, y en Jerusalén pudo participar del Pentecostés y salió totalmente transformado para poder llevar la palabra de Dios. La iglesia hacía oración, y acá nos dice, hacía oración sin cesar a Dios por él, ¿no? Insistentemente. Vamos a orar en este tiempo insistiéndole a Dios para que Dios abra su mano y venga esa bendición que estamos necesitando en este tiempo. Pero le vamos a decir, tu voluntad, Señor. Te pido esto, pero quiero tu voluntad en mi vida. ¿Se anima? Bendito sea el Señor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, ya estaba terminando la Pascua, Herodes le iba a sacar de la cárcel. Pero ¿sabe para qué le iba a sacar? Para matarlo, para exponerlo delante de los judíos, para seguir congraciándose, para continuar con la persecución con los cristianos. Esto es todo, venía siendo tramado por Satanás, que lo había puesto en la mente de los líderes religiosos y ahora en los políticos también de la época. Y lo quería sacar, pero cuando lo fue a sacar, la Escritura nos cuenta y dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo es esto? La iglesia ora y Pedro duerme. ¿Se acuerdan? A Pedro también, la Biblia nos habla que el Señor le dijo que él no se iba a poder sujetar, que otro le iba a ayudar. Y Pedro en esta ocasión era joven, no era un anciano como para que otro le tenga que poner el cinto a sus vestiduras, a su túnica. Y como era joven, estaba confiado en el Señor. Y es lo que también escribe el libro de los Hechos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Muchos se ponen a pensar, ¿cómo? Toda una iglesia orando y Él descansando. Se había sacado la túnica, el cinto. O sea, usted no va a dormir así. Los hombres que tienen pantalones y se ponen el cinto, creo que no van a dormir con el pantalón y el cinto puesto. Pedro había hecho lo mismo. Tengo la túnica, la túnica servía para poder subir, ¿no? Esa túnica, y para que pudieran caminar, dar pasos más seguros y más firmes. Para eso le servía el cinto, de poder subir la túnica. Pero él se había sacado, estaba durmiendo tranquilamente y la iglesia oraba sin cesar. Pedro estaba confiado en el Señor, y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos tener confianza. Si estamos en esta tierra, estamos porque Dios quiere, y si tenemos que partir, que sea en el tiempo que Dios quiera. Cada uno de nosotros, el tiempo de llegada a la tierra y el tiempo de salida está en la mano de Dios, está en la mano de Cristo. Cristo es la vida perdurable. Si morimos en Él, morimos y allá vamos, Señor, al paraíso. Vivamos o muramos, estamos con Cristo, y Pedro lo sabía eso. Viva o muera, soy tuyo, soy tuya, Señor, te pertenezco. Ya no me pertenezco a mí misma. Y si has decidido que tenga que partir y es el tiempo, Señor, estamos en tus manos
porque a veces nos resistimos. ¿Por qué? Porque queremos a nuestros seres queridos con nosotros y sufrimos y padecemos cuando nuestros seres amados parten. Y vienen muchos recuerdos a nuestra mente. Se multiplican los recuerdos en nuestra mente. Pero quiera Dios que cuando un ser querido de su familia parta, usted se acuerde de lo bueno que pudo compartir con esa persona. Porque se han ido de esta tierra, pero un día le vamos a encontrar nuevamente y siguen viviendo con nosotros. Si usted ha tenido un esposo o una esposa o un hijo o una hija o un pariente, un abuelo o una abuela que sufren tanto, los nietos pequeños, tenemos que saber que un día nos vamos a ver nuevamente y que ellos han dejado huellas, impresiones en nuestra vida. Las obras de ellos continúan en nosotros. Entonces están presentes en nuestra vida. Y un día estaremos presentes cara a cara delante del Señor. Porque eso lo promete Dios. Y Dios lo que promete, lo cumple. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él habla en su palabra. Yo espero en tus promesas. ¿Y usted? Yo espero en las promesas de Dios. Y cuando Dios me da una promesa grande, yo le digo, ¿qué más quieres, Señor? ¿Qué más quieres de mí? Mire, esta ha sido una semana, yo no pedí nada. Pero venía una hermana y me dice, acá le traigo estas manzanas, regalo. Yo no pedí. Vino otra hermana, acá le traigo mandarinas. Al otro día, acá le traigo un chal, hermoso, con brillos, como me gusta a mí. ¿Qué va a hacer? Soy mujer y me gusta. Y yo después le decía, y así cada día de la semana, y le dije, Señor, yo no te he pedido, ¿qué quieres de mí? Porque noto que el Señor se está acercando y algo quiere que yo haga. Y quiero tener aquí en mi mente, recibir de Él la revelación y que Él en mi corazón esculpa su palabra para que yo pueda entender qué quiere Dios. Porque Dios está trayendo un presente, un regalo, sin que sea mi cumpleaños tampoco. Entonces digo, aquí hay mano de Dios. Algo estás haciendo. Y como último regalo vino, dice, quería hacerle esto, perlas bíblicas, las promesas. Tengo que sacar, mire, no tengo promesas bíblicas en el baño porque no sé, pero en cada lugar de mi casa hay una cajita de promesas. Limpiamos, leemos una promesa y oramos en función de esa palabra que Dios nos da. En el dormitorio, en la cocina, en el comedor. Las promesas bíblicas están en toda la casa, pero no para que estén como un adorno, sino que vamos y sacamos. Y en el día oramos en función de la palabra, porque la promesa tiene una demanda. Dios pide algo de nosotros, pero después tiene una bendición. Y la demanda que Dios hace en la promesa es así. Y la bendición de Dios es así de enorme. Así que lea las promesas que están. Y si no tiene cajitas bíblicas, creo que la librería tiene y le puede proveer. Dice que se le presentó un ángel. Lo custodiaban en la cárcel. Y de acuerdo al tiempo y aquella época, uno de los soldados estaba con grillos en la muñeca de Pedro y la muñeca del soldado. O sea que las manos de Pedro estaban con grillos, con cadenas. Pero Pedro dormía. Estaba confiado en el Señor. Estando en esa condición, y una luz resplandeció. La cárcel era oscura y al ser de noche más oscura todavía. Pero allí le resplandeció luz. A veces cuando hay tinieblas en nuestra vida y hay oscuridad, el Señor viene y dice la palabra, en tu luz veremos luz. Yo soy la luz de la vida. El que cree en el Señor, las tinieblas no prevalecerán. ¿Y qué va a prevalecer? La luz de la vida. ¿Quiere luz? Venga al Señor. Él le va a iluminar. Él va a resplandecer en su vida. Él quiere resplandecer en nuestro corazón y en cada uno de nosotros. Cristo es la luz del mundo y ha venido a iluminar nuestra vida. Pedro no estaba iluminado, pero cuando vino Cristo fue un iluminado de Dios.
Dice la palabra, se le presentó el ángel y tocando a Pedro, no vino y los amarrió o le dio como un golpe. Hay algunos que duermen y hay que moverlos mucho para que puedan despertarse. No, dice que vino y suavemente, vino y lo tocó. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, o sea, lo tocó suavemente y Pedro despertó, diciendo, levántate pronto. El ángel hizo lo suyo, entró a la cárcel, nadie se dio cuenta. Cuando le dijo levántate pronto, comenzaron los milagros, se le soltaron las cadenas. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Yo le pido, pueblo, que en este tiempo, así como el ángel le dijo a Pedro, levántate, levántese en este tiempo. Dios nos está diciendo, no sé, Juan, Pedro, María, Analía, levántate. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Que usted tenga la fuerza necesaria para poder levantarse y estar en pie y seguir adelante con el Señor. Porque Pedro se levantó y no se quedó, sino que tuvo que seguir las órdenes que le daba el ángel, que venía de parte de Dios. Nos levantamos para seguir a Cristo y acatar las órdenes que tiene Dios para nuestra vida, que seguramente son para bendición. Bendito sea el Señor por ello. Levántate, pueblo. Levántate, Grey de Dios. Levántate, iglesia. Levántate. Levántate, ¿y cómo? Pronto. Inmediatamente. Así como esa iglesia, esa casa oraba insistentemente, nosotros tenemos que levantarnos rápidamente, sin perder el tiempo, sino redimiendo el tiempo. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, te había sacado el cinto, te lo tenés que poner, porque vas a tener que empezar a caminar. Y átate las sandalias, no tenía que salir descalzos. Cuando salimos a hacer nuestras tareas, nos tenemos que vestir y, por supuesto, nos tenemos que poner nuestro calzado. Entonces, el ángel estaba dando instrucciones. ¿Y qué hizo Pedro? Cumplió todo lo que el ángel le estaba pidiendo. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. El manto estaba allí, o sea, estaba la túnica, se la ciñó, tomó el manto, se envolvió en el manto, siguió todas las instrucciones y todas las órdenes de parte de Dios. Y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero él creía, no sabía si esto era verdad, si estaba viviendo un sueño, ya que estaba dormido, o estaba viviendo una visión. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Las puertas se fueron abriendo. Había una guardia, pero la guardia no se percató de que Pedro estaba saliendo de la cárcel. Primera guardia, la que estaba allí donde estaba él, en la celda, la guardia de la celda. Después la guardia más adelante, o sea, había otra reja más adelante custodiado Pedro. Había 16 personas que custodiaban a Pedro. En esa otra reja, la guardia tampoco se percató de que Pedro estaba saliendo de la cárcel. Y dice que llegaron a la puerta de hierro, y aquí el ángel no hizo nada. Hoy día existen puertas automáticas. No sé, usted con el celular las puede abrir y no se baja del automóvil, o no sé, con algún control. En aquella época no existían los controles. El Señor automáticamente, el ángel no hizo nada, siguió caminando, y la puerta de hierro que daba a la ciudad
se abrió por sí sola, se abrió por sí misma. Mire si no tiene poder Dios para abrirles puertas de bendición al pueblo que clama insistentemente al Señor, al pueblo que puede orar y clamarle a Él. Bendito sea nuestro Dios. Él puede abrirte puertas. La oración hace que se abran las puertas de Dios, las puertas del cielo para nuestra vida. No hay puerta que Dios abra que el diablo quiera cerrar. No puede hacerlo. La puerta se abrió automáticamente. Cantábamos y decíamos, grande es el Señor. Tan grande es que puede abrir una puerta. Y que la puede abrir también en el tiempo presente para cada uno de nosotros. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Ya el camino que quedaba, ya Pedro lo tenía que hacer solo. Hay cosas que Dios va a poner su ángel, va a enviar huestes de ángeles, va a enviar la manera. Dios tiene el control de todo el universo, porque Él lo ha creado. Las herramientas de Dios, miren, no llegamos ni a imaginar cómo Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestra vida. A veces no ha subido a nuestro corazón ni a nuestra mente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Espero que usted esté abierto en este tiempo para que la obra de Dios se haga en su vida, porque Dios quiere posarse en su corazón. Se le abrió la puerta, ya cuando llegó a la ciudad, esa puerta que se abrió sola, el ángel le dejó. Y Pedro allí, salido en ese lugar, allí entonces dijo para sí, entendió que no estaba viviendo una visión, que lo que estaba viviendo era real, le estaba sucediendo en ese preciso instante, era su presente, era su aquí y ahora. Él había salido de la cárcel, él estaba preso. Hay algunos cristianos que están presos, pero no en la cárcel. Tal vez están presos de la depresión, del desánimo, del desaliento. Oración y liberación es la propuesta de nuestro Dios para nuestra vida. Oración para que con los medios que Dios quiera venga la liberación para nosotros, cualquiera sea el motivo y la causa. Y nos dice, y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Muchos de nosotros nos pasa que hacemos cosas que no las entendemos. ¿Y por qué estaré haciendo esto? ¿Por qué lo hago, Señor? Como dice una canción por allí. Y es por ti. Aunque en el momento tal vez no sabemos por qué estamos, y es una obra buena, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué lo hago, Señor? Y lo hacemos por Él, porque Él ha puesto un querer y un hacer y su buena voluntad. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Mirar ahí la muerte de Pedro expuesto para callar el evangelio. Pero Dios intervino y el evangelio ha llegado hasta nuestra época. Así que si alguien le quiere hacer callar de lo que Dios le ha puesto en sus labios, usted hable y el Señor confía en Él y Él hará. Él hará su obra en medio de sus hijos. Él hará su obra en medio de su iglesia que clama oración y liberación. Clamar a Dios, orar, rogar y vendrá la libertad, la liberación. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que fue uno de los discípulos de Jesús también, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la muchacha golpearon la puerta, pero la gente oraba, pero había una persona que estaba cuidando el lugar, porque era muy peligroso, la persecución era muy fuerte. Entonces la gente estaba orando y era de noche, clamaban de noche y sintieron que golpearon la puerta
Y Rode tal vez se había quedado en la antesala de la casa, en el vestíbulo de la casa, tal vez en algún lugar. Ella oraba, pero estaba allí cuidando para que no entrara algún extraño y matara a los cristianos que estaban orando. Cuando golpearon la puerta, escuchó la voz. Muchos de nosotros cuando vamos a la casa de alguien, ¿no?, golpeamos la puerta de alguien que conocemos. Y nos dicen de adentro, la puerta está cerrada. ¿Quién es? ¿Y qué decimos nosotros? Soy yo. No le decimos, soy Analía, soy, no sé, alguien présteme su nombre. Argentina. No le decimos, soy Argentina, soy Juan, no. ¿Quién es? Soy yo. Tal vez Pedro dijo eso, le reconoció la voz. Y si reconocemos la voz, abrimos. Si no, volvemos a decir, ¿quién sos vos? Si no lo conocemos, no le abra la puerta, que la voz que usted no reconoce, ¿no? Y hoy con toda la inteligencia artificial, más cuidado todavía. Entonces esta joven que estaba allí, dice que de gozo escuchó la voz. Y claro, ellos estaban clamando, pidiendo para que Pedro saliera de la cárcel. Y el Señor respondió casi inmediatamente. Estaban pidiendo para que no lo mataran, para que siguiera con vida, para que corriera el evangelio, para que Pedro, que había hablado ya, había dado varios discursos, que siga adelante llevando la palabra y glorificando a Cristo. Ellos estaban orando, pero la respuesta fue casi inmediata. ¿Qué hacemos cuando estamos orando y la respuesta viene inmediata? La mujer de gozo, dice, no de mala onda, de gozo no le abrió la puerta, lo dejó afuera, que esperara a Pedro. Y corrió, en vez de ir y abrir la puerta y correr a avisarles a los que estaban orando, lo dejó afuera y corrió a avisar, ¡es Pedro, es Pedro! Y los que estaban orando, ¿qué dijeron? ¡Estás loca! Oramos, Dios responde y creemos lo que estamos orando. Pongámosle fe a la oración que nosotros hacemos. Mucha gente dice, hoy estos creyentes oraban y no tenían fe en Dios. Lo importante es que oraron y Dios respondió. Entonces eso tiene que traernos a nosotros alegría y gozo de que podemos clamar a un Dios vivo, a un Dios de verdad, y es el Dios que verdaderamente responde oraciones. Podemos comunicarnos con Dios, podemos subir al cielo y desde el cielo viene la respuesta de nuestro Dios para nuestra vida. Estamos seguros. Estamos firmes y establecidos que Dios responde las oraciones que le hacemos a Él. Orando en este tiempo, pueblo de Dios, pueblo amado por el Señor. Y ella no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, pero les aseguraba que así era. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Y esto también abre para nosotros un conocimiento, que Dios, cada uno de nosotros, Dios ha puesto un ángel que nos puede cuidar, guardar, proteger, porque son ministradores de la gracia de Dios, de aquellos que son herederos de la salvación. ¿Usted es heredero de salvación? Tiene su ángel que le cuida. ¿Y sabe quién se lo envía? Ningún presidente, ninguna persona de esta tierra. Dios mismo envía para que nos cuide y nos guarden y nos protejan en este tiempo, en el presente y ahora de cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por tanto cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Él se ocupa de cada uno. Bendito sea Dios por eso. ¿Y Pedro qué hacía? Golpeaba, seguía golpeando para que le abran la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron maravillados, atónitos, dice la Biblia. Estaban sorprendidos. Ellos estaban orando por Pedro, pero se quedaron sorprendidos. Y la sorpresa era que esperaban que a posterior, al otro día, que Dios lo hiciera de otra manera.
Dios tiene multiforme gracia de Dios para obrar en nuestra vida. Entonces no lo limitemos al Señor en la obra que Él quiera hacer. Señor, hazlo como tú quieras, porque si Él lo hace a la manera de Dios, seguramente es muy bueno para nosotros, porque todo lo que Dios ha hecho, como lo dice la Biblia, fue bueno. Y dice la palabra: Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron maravillados, ¿no? Pero él, haciéndoles con la mano seña que callasen. Me imagino el alboroto. No sé, deben las mujeres haber gritado. Nosotros somos medias gritonas. Entonces, Pedro, no sé cómo. Y los varones, Pedro, esa voz de varonil. ¿No? Llamaría a alguno de los músicos si quiere hacer de varonil y decir, hacer la escena. No, le habrán dicho, Pedro, estaban sorprendidos, y las mujeres, el grito, es Pedro, estarían un alboroto. Entonces, claro, los gritos, y Pedro hizo señas, un silencio, están orando y estamos en tiempo de persecución. Mandó que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Y saben qué? Pedro se lo hizo saber a Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era el hermano de Jesús. Y estaba pastoreando la iglesia de Jerusalén. ¿Y para qué mandó que se lo dijeran? Porque muchos de los apóstoles en esta época ya no estaban en Jerusalén. Habían salido a causa de la persecución, se habían ido a otros lugares. ¿Sabe para qué? Para poder predicar el evangelio, para poder llevar las buenas nuevas de que Cristo había muerto, había sido crucificado, pero que Cristo había resucitado y que debían creer en Él, y la vida la recibían. Los apóstoles se habían ido a otros lugares, y en Jerusalén había quedado Jacobo, que gozaba de que le respetaba el poder político, porque él tenía piedad hacia la gente. Llevaba adelante la iglesia siendo un santo que se condolía de todos esos cristianos que estaban en Jerusalén y que estaban siendo perseguidos. Entonces tenía palabra de fortaleza, de ánimo, estaba con el pueblo, y por eso el poder político no le pudo tocar, porque conocían las buenas obras que hacía Jacobo en medio de la iglesia. Y dice, ¿qué pasó con Pedro? Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y luego, ya viendo que no tenía más nada que hacer en esa casa, que habían estado orando insistentemente, sin cesar, hacían oración por él, Pedro también tomó la decisión de no quedarse en Jerusalén y se fue a otro lugar. Hermanos queridos, Dios contesta oraciones, pero tenemos que hacerlo con perseverancia, mantenernos en el Señor y estar firmes en lo que le estamos solicitando y les estamos pidiendo. La oración fue contestada, y cuando fue contestada, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hicieron estas mujeres? El gran alboroto. Habrán dicho, aleluya, gloria a Dios, bendito Señor. Nosotros le pedimos a Dios, Dios responde, y cuando Dios responde, el pueblo le canta, el pueblo le alaba, el pueblo se goza, porque Dios ha sido benévolo con cada uno de nosotros y nos ha otorgado la petición de nuestro corazón. Bendito sea Dios por eso. Oraciones contestadas, alabanza del pueblo. Oraciones respondidas, glorificación del pueblo a su Dios. Bendito sea nuestro Señor. ¡Aleluya!